Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo, me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 51. Los primeros pasos. José, María y supuestamente Jesús iban de regreso desde Jerusalén rumbo a Nazaret. Pero al hacer una de las paradas se dieron cuenta de que nadie le había visto entre sus hijos. De pronto les corrió un sudor frío por la espalda a María y a José, y despidiéndose de todos, volvieron ellos dos solos a Jerusalén para buscar a su primogénito, Jesús. Pero nada, que no le encontraban. Se estaban poniendo cada vez más nerviosos. Y lo peor es que pasó un día entero. Y otro. Y ya al tercer día fue cuando por fin lo encontraron. ¿Sabes dónde estaba? Dentro del templo. Sí, sentado junto a los sacerdotes y maestros de la ley. Un buen número de hombres sabios, entre los cuales estaba Jesús sentado haciéndoles preguntas y más preguntas. A su vez, los hombres se asombraban del tipo de preguntas que les hacía y también de algunas respuestas que él mismo les planteaba. María y José se quedaron de piedra al verle y al escucharle preguntar y contestar. Por un lado les pudo la inmensa alegría al volver a recuperar a su hijo después de 3 largos días de búsqueda por la gran ciudad de Jerusalén. Estaban cansados y muy preocupados también. No entendían el porqué de todo aquello. De pronto les surgió la pregunta: ¿por qué no nos dijo nada? Y lo que es más importante, ¿cuál es el motivo por el que no ha venido con nosotros, sino que ha decidido quedarse por aquí en Jerusalén y justamente en el templo? ¿Y qué hace hablando con esos desconocidos? Así que, en cuanto se acercaron y comprobaron que efectivamente era Jesús, su hijo, y así como Jesús, con un gesto reconoció a sus padres, y se quedaron un poquito a solas, sobra decir que le cayó una buena bronca, como no podía ser de otra manera. Pero hijo mío, ¿qué se te ha pasado por la cabeza para hacernos esta jugarreta? Tu padre y yo te hemos estado buscando con muchísima angustia. ¿Acaso nunca te habíamos contado cómo tuvimos que huir a Egipto contigo cuando eras muy pequeñito, para que Herodes no te matara? Hijo mío, que tenemos el susto metido en el cuerpo. Tienes que entenderlo. ¿Pero cómo es que nos has hecho esto? María no sabía si llorar o qué hacer. Entonces Jesús la abrazó y tan solo le dijo, mirándola fijamente a los ojos: «Pero mamá, papá, ¿por qué me buscabais?» «¿Pero cómo que por qué te buscábamos? Pues porque eres nuestro hijo, Jesús. No digas eso, hijo». «Ya, mamá, pero ¿acaso no sabíais que yo también necesito estar en los asuntos del reino de mi Padre Celestial? Tengo que enterarme bien de qué pone en la ley y en los profetas. Tengo que cumplir todas y cada una de las profecías que están escritas acerca de mí y comprobar que Dios mismo me da su aprobación para cada paso que iré dando en la vida. ¿Lo entendéis, papá y mamá?» «Buf», dijo José. «Claro que lo entendemos, hijo mío». «Bueno, pues gracias a Dios que te hemos encontrado. Volvamos a casa, hijo, que tenemos que atender también al resto de la familia, que los pobres abuelos tienen que estar esperándonos con muchas ganas». «Claro que sí, papá», dijo Jesús. «Vámonos, hijo mío», dijo su madre. «Por supuesto, mami». Y volvió a su casa en Nazaret junto a sus padres, y estuvo sujeto a ellos, o sea que fue obediente en todo, un buen hijo, ayudando en todo lo que podía. Hasta que le llegó el momento en el que supo que debía dejar su casa y todo lo suyo atrás para ir en busca de su cometido. Y se dirigió hacia el río Jordán, donde su primo Juan, que era de su misma edad, solo medio año mayor que él, estaba bautizando. Juan había sentido que Dios le llamaba a prepararle el camino a Jesús, y sin más, había salido a predicarle a la gente que se arrepintiera de sus pecados, porque ya estaba a punto de llegar el Mesías prometido. Un mensaje tan claro como el agua, pero tan directo, que todos los que lo aceptaban eran invitados a ser bautizados en eso mismo, en agua, como símbolo de que dejaban atrás una vida antigua para comenzar
a vivir de forma diferente al salir del agua, a vivir de una manera que le agradara al Señor. Así, el que había sido un mentiroso lo confesaba y después de bautizarse dejaba de mentir radicalmente. Y así con otros muchos pecados, del tipo que fueran. El Espíritu de Dios estaba haciendo algo nuevo en los corazones. Juan era un valiente. Él no se callaba ante la maldad, que era mucha y muy evidente. La opresión de los romanos sobre sus súbditos, el orgullo de los religiosos sobre el resto de sus hermanos judíos, el desprecio hacia los niños, hacia las mujeres y hacia los enfermos y más débiles era más que notorio en aquella sociedad. Y te diría que también en la nuestra. Y Juan se lo decía abiertamente a todos: «¡Arrepentíos! ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos se ha acercado». De pronto, por detrás de una montaña, vio venir a Jesús, que llegaba junto a donde él estaba bautizando. Y entrando en el agua, le dice: «Quiero que me bautices». Juan entonces le contesta: «Pero Jesús, ¿cómo es que tú vienes a mí? ¿No sería mejor al revés?». Juan sabía perfectamente que Jesús era el Hijo prometido de Dios. Su madre Elizabeth se lo había explicado muchas veces y su padre, el sacerdote Zacarías. Pero Jesús le respondió: «Tranquilo, bautízame, porque conviene que lo hagamos así para dar ejemplo a los demás y para cumplir con todo lo que es justo de parte de Dios. Me dejaré bautizar como uno más». «Pero Jesús, si tú no has cometido nunca ningún pecado». «Déjalo, Juan», le dijo Jesús. Entonces Juan le bautizó. Pero ocurrió que al salir del agua, de pronto se oyó una voz desde los cielos, semejante a cuando oímos un trueno, pero con una voz audible, que dijo: «Este es mi Hijo amado, oídle». Y seguidamente Juan vio como una paloma bajaba directamente sobre Jesús y se le colocaba en la cabeza. El animal se fue enseguida, pero Juan y Jesús se dieron cuenta de que se trataba de un símbolo. Dios había confirmado que Jesús era el Hijo de Dios, con la presencia de la voz audible del Padre desde los cielos y con la manifestación a través de aquella paloma representando al Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad. Jesús era 100% Dios, pero vivió entre nosotros como 100% humano. Y por eso se dejó bautizar como uno más, para darnos un ejemplo de que, para acercarnos a Dios, tenemos que reconocerle, dejar atrás la vida de pecado y comenzar con el bautismo una vida nueva.